¿Por qué un gato se va de la casa? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. A continuación, aprovechamos una oportunidad más para demostrar hemos construido una comunidad sólida basada en la confianza. Disfrutemos de un nuevo programa de... Oigamos la Respuesta, el espacio del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, siempre con nuestro lema: comprender lo comprensible es un derecho humano. El día de hoy sabremos si es malo tronarse los dedos. ¿En qué consiste la práctica japonesa llamada ubasute? Sabremos cuál es el país más lejano del mundo. Sin más preámbulo, comencemos nuestro intercambio de experiencia y conocimientos. Desde San Isidro, Choluteca, Honduras, el señor Delmer Nahum Lagos Zambrano pregunta lo siguiente: ¿es malo tronarse los dedos? Oigamos la respuesta. Tronarse los dedos generalmente no es malo si se hace de vez en cuando y de forma suave. Lo que podría resultar dañino sería tronarse los dedos a cada rato, ya que esto podría hacer que se debiliten las articulaciones de los dedos, provocar dolor, hinchazón o rigidez. Cuando se tienen estos síntomas, lo mejor es consultar con un médico o fisioterapeuta para que le revise las articulaciones. Las articulaciones son las uniones que hay entre los huesos. Sirven para facilitar el movimiento. Hay algunas rellenas del llamado líquido sinovial, que sirve para engrasar esas uniones entre huesos. En este líquido hay gases y al hacer un movimiento brusco, esos gases se mueven y suenan. Esto es lo que escuchamos al tronar los dedos. A propósito de este tema, vamos a contarle una anécdota curiosa de un médico estadounidense llamado Donald Uger. Figúrese que en su tiempo se creía que tronarse los dedos con frecuencia causaba artritis. Desde joven, sus familiares continuamente le decían que ese hábito le causaría artritis. Ya como médico y científico curioso, Uger decidió comprobarlo y durante 60 años realizó un experimento único. Se tronó los dedos de una mano, pero no de la otra. Al final comprobó que ninguna mano mostraba signos de artritis. Publicó sus hallazgos en una revista científica especializada en artritis y como resultado ganó el Premio Nobel de Medicina en el año 2009. La historia de Unger demuestra que la curiosidad científica puede surgir incluso de las ideas más simples y que cuestionar las creencias populares puede llevar a descubrimientos importantes. Desde San Salvador, El Salvador, el señor Marcos Duarte pregunta: ¿cuál es el volcán que hizo erupción y solo un preso se salvó? Oigamos la respuesta. Posiblemente usted se refiere al volcán Monte Pelado, que se encuentra al este de nuestras tierras en una isla del Caribe llamada Martinica. Este volcán, que había estado tranquilo por mucho tiempo, hizo erupción de manera sorpresiva en 1902. En aquel entonces, cerca de sus faldas estaba la ciudad de San Pedro, que tenía unos 30,000 habitantes. La tragedia ocurrió en cuestión de minutos. Una nube ardiente, cargada de cenizas y piedras, con temperaturas que se calcula alcanzaron los 1000 grados centígrados, arrasó por completo la ciudad. Fue un evento catastrófico, considerado la tercera erupción más mortífera de la historia. Aunque por lo general se dice que solo un preso sobrevivió,
En realidad hubo 3 sobrevivientes conocidos. El más famoso fue Louis Auguste Siparis, un preso que estaba encerrado en una celda subterránea esperando ser ejecutado. Este lugar lo protegió de los gases más calientes, aunque sufrió quemaduras graves. Después de esta tragedia, su vida dio un giro inesperado. No solo le perdonaron la vida, sino que después se convirtió en una especie de atracción en un circo, donde lo presentaban como el sobreviviente del juicio final y terminó recorriendo el mundo como una leyenda viva. También se salvó un zapatero que vivía justo al límite de la zona afectada y una niña que, con gran valentía, logró escapar tirándose al bote de su hermano que estaba en la costa, dirigiéndose a una cueva en la que solían jugar a los piratas. A estas 3 personas, la vida les dio una segunda oportunidad. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos pueden contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. ¿Sabía que en todo el planeta hay 343 razas de perros distintas? Este número sigue aumentando, pues cada año hay nuevas razas creadas por los criadores de perros. Esto y más en Oigamos la Respuesta. Desde Turrúcares, Alajuela, Costa Rica, el señor Mauricio Rodríguez Hernández pregunta lo siguiente: ¿cuáles son los países de Centroamérica? Quiero saber si Belice forma parte de ellos. Oigamos la respuesta. Belice sí forma parte de Centroamérica. Se encuentra en el noreste de la región. Los demás países centroamericanos son Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Belice limita al norte con México, al oeste con Guatemala y al este con el Mar Caribe. Por cierto, es el segundo país más pequeño de Centroamérica después de El Salvador y cuenta apenas con una población de 411,000 personas. ¿Por qué a veces la gente cree que Belice no pertenece a Centroamérica? Esto tiene mucho que ver con su historia. Mientras los otros países de la región fueron colonizados por España, Belice fue una colonia británica por mucho tiempo y se conocía como Honduras Británica. Obtuvo su independencia en 1981, pero mantuvo fuertes vínculos con el Reino Unido. Debido a esto, Belice es el único país de Centroamérica en el que el inglés es el idioma oficial, aunque mucha gente habla español y criollo beliceño. Sin embargo, en las escuelas y en el gobierno, el inglés es el idioma principal. Vamos a contarle que Belice es una de las democracias más estables de Centroamérica y su población es muy diversa. Hay descendientes de europeos, africanos, asiáticos y, por supuesto, mayas, que han vivido allí desde tiempos antiguos. Esta mezcla cultural ha hecho que Belice tenga costumbres y tradiciones únicas, un poco diferentes a las del resto de Centroamérica. Además, Belice ha tenido una relación más cercana con países como el Reino Unido y Estados Unidos, lo que ha tenido que ver con que su participación como miembro del sistema de la integración centroamericana haya sido menor en comparación con la de otros países de la región. Estas son algunas de las razones, don Mauricio, por las que algunas personas piensan que Belice no forma parte de Centroamérica. Quisiera que nos hablen de ubasute, la monstruosa práctica japonesa de dejar morir a los ancianos en el bosque. Es la petición que nos hace el señor Rommel Araya Martínez desde Pavas, San José, Costa Rica. Oigamos la respuesta. Ubasute es una palabra japonesa que se refiere al abandono de un anciano, normalmente de la madre, padre o algún otro familiar débil,
en un lugar solitario para que espere su muerte. No se sabe, don Rommel, si esta costumbre, que como usted menciona es monstruosa, realmente existió en Japón, pues no existen pruebas que lo confirmen. Se sabe que esto se acostumbró en otras culturas del mundo, como por ejemplo entre los inuit que habitaban en Canadá y Groenlandia y entre algunas tribus de Siberia. Los cazadores nómadas muchas veces tenían que dejar atrás a sus ancianos o a los más débiles cuando estos ya no podían seguir el paso del grupo mientras iban siguiendo las manadas de animales para obtener alimento. Los ancianos se quedaban o se aislaban voluntariamente para que el resto del grupo pudiera sobrevivir. Esta práctica formaba parte de sus tradiciones y tenía que ver con su forma de entender la vida y la muerte. Sin embargo, en el caso de Japón, no está del todo claro si el ubasute realmente se practicó. Algunos estudiosos opinan que sí pudo practicarse en tiempos antiguos, especialmente en poblaciones rurales, en tiempos de escasez de alimentos o hambrunas, donde los ancianos se sacrificaban para que los más jóvenes del grupo familiar pudieran sobrevivir. Otros, en cambio, piensan que se trata de una leyenda o cuento budista. Uno de los cuentos más conocidos es el que se titula Montaña Ubasute. En esta historia, un hijo debe cargar a su madre anciana sobre sus espaldas hasta una montaña lejana donde ella esperará tranquilamente el día de su muerte. A pesar de saber lo que su hijo va a hacer, la madre rompe ramitas a lo largo del camino para que él pueda encontrar su regreso. Este cuento resalta el amor incondicional de una madre. Basada en esta leyenda se filmó una película japonesa llamada La balada de Narayama, que trata sobre la vida, la muerte y las tradiciones rurales, mostrando lo duro que era sobrevivir durante el invierno en tiempos de hambruna. En el ICQ queremos conocerle mejor. Le invitamos a llenar una encuesta en línea que nos ayudará a mejorar nuestro trabajo. Participar es muy fácil. Visite nuestra página de internet www.icq.org y dele clic o toque la pestaña llamada Encuesta 2025. Gracias por ser parte del ICQ. Recuerde, puede disfrutar de este programa en su versión podcast en nuestro canal de YouTube de Oigamos la Respuesta. Desde Somotillo, Chinandega, Nicaragua, el señor Carlos Canales dice lo siguiente: miré un comunicado que decía que los días ya no iban a ser de 24 horas, sino de 25 horas. ¿A qué se deberá este aumento de 1 hora? ¿Qué saben ustedes al respecto? Oigamos la respuesta. La Tierra gira sobre sí misma en un movimiento que se conoce como rotación. Tarda 24 horas en completar una vuelta. Este movimiento es lo que hace que haya día y noche, según las partes del planeta que van siendo iluminadas por el Sol mientras la Tierra va girando. Desde que nuestro planeta se formó, hace unos 4.500 millones de años, ya se daba este movimiento de rotación. Pero según los científicos, ese movimiento se ha venido haciendo cada vez un poquito más lento. Posiblemente el comunicado que usted vio se refería a unos cálculos que los científicos hicieron. Ellos creen que al hacerse más lento el movimiento de rotación, los días durarán cada vez unos cuantos milisegundos más. Piensan que es posible que, en el futuro, esa acumulación que se va dando de milisegundos hará que los días lleguen a tener 25 horas en vez de 24. Sin embargo, para que esto ocurra tendrán que pasar aproximadamente 200 millones de años. Así que ni usted ni nosotros estaremos aquí para saber cuáles serán las consecuencias de tener días más largos en la Tierra. También pueden contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono
código de área 506, número 8485-5453, o háganos sus preguntas al teléfono código de área 506, número 22 25 52 38, o al número 22 25 53 38. ¿Sabía que hay personas que le tienen miedo al color amarillo? Se llama xantofobia. Se trata del constante miedo al color amarillo. La persona puede llegar a sentir miedo incluso ante el simple hecho de mencionar la palabra amarillo. Esto y más en Oigamos la Respuesta. ¿Cuál es el país más lejano del mundo? Es la pregunta que nos hace el señor Alexis Méndez desde Matagalpa, Nicaragua. Oigamos la respuesta. Bueno, como la Tierra es redonda, como una bola inmensa, el país más lejano depende del punto donde nos encontremos. Si estamos en Nicaragua, el país más alejado es el que se encuentra exactamente al otro lado del mundo. Es lo que se llama las antípodas, que es el lugar opuesto en el globo terráqueo. Las antípodas de Nicaragua está en el Océano Índico, donde no hay ningún país. La tierra más cercana a ese punto se encuentra a 219 kilómetros en las Islas Cocos. Para llegar a ese punto, como no podemos atravesar la tierra, tendríamos que viajar hacia el este o al oeste unos 19,000 kilómetros. Como vemos que a usted le interesa saber dónde se encuentran los distintos países de la Tierra, le recomendamos buscar un globo terráqueo, que es una bola donde están dibujados todos los países, continentes y océanos de la Tierra. Por cierto, en la Fundación Escuela para Todos tienen a la venta globos terráqueos inflables, muy prácticos y a muy buen precio. Desde Madrid, Nicaragua, el señor Diomis Ramos Sánchez nos pregunta lo siguiente: ¿cómo se reproducen los zopilotes? Oigamos la respuesta. El zopilote o buitre americano tiene el nombre científico Coragyps atratus. Aunque suena complicado, este nombre es muy útil para identificarlo porque en diferentes lugares lo llaman de muchas formas: chulo, gallinazo común, gallote, jote o zamuro. Por eso, conocer su nombre científico nos ayuda a saber de qué ave hablamos, sin importar cómo le digan en cada región. La época de apareamiento de los zopilotes varía según el lugar donde vivan. En Centroamérica generalmente ocurre entre octubre y mayo. Algo curioso es que estos animales son monógamos, es decir, escogen una pareja para toda la vida. Antes de formar pareja, realizan el cortejo. En el aire, el macho se lanza en picada hacia la hembra. Si ella responde huyendo en picada, empieza una emocionante persecución aérea, lo que significa que hay interés. Si no responde, el macho busca otra oportunidad. En el suelo, el ritual es distinto. Varios machos rodean a una hembra, abren sus alas, mueven sus cabezas y emiten sonidos para llamar su atención. Una vez que la pareja se forma, buscan juntos un lugar seguro para criar a sus futuros polluelos. Otra cosa interesante es que los zopilotes no construyen nidos como otras aves. Depositan sus huevos en el suelo, en el hueco de un árbol, en cuevas o en rincones oscuros de graneros y edificios abandonados. Incluso se cree que pueden usar el mismo lugar cada año si se sienten cómodos. La hembra pone de 1 a 3 huevos y tanto el macho como la hembra se encargan de incubarlos durante unos 39 días. Cuando nacen los polluelos, ambos padres los alimentan devolviendo o regurgitando comida que previamente los padres han tragado. Al principio, los alimentan hasta 25 veces al día, pero a medida que crecen, les dan menos comida para que aprendan a buscarla.
A continuación les compartimos una frase de Leo Tolstoy. El respeto se inventó para llenar el espacio vacío donde debería estar el amor. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.